estamos viendo, por ejemplo, un Pedro Sánchez ridículo que llama a la población a dejar de usar corbata para ahorrar energía, que le pide a los españoles grandes sacrificios, que dice, no bajes la calefacción a menos de 19 y cuando tengas calor no la subas a más de 27 y cierra esto y ahorra por aquí, ahorra por acá. Ahora mismo los amigos de Descifrando la Guerra, a los que por cierto les mando un saludo, ayer tuvimos aquí a su director Alejandro López, ponen también esto, ¿no? Que cada vez está siendo más habitual en los diferentes países europeos. En Italia, por ejemplo, dicen los amigos de Descifrando la Guerra, el gobierno italiano restringe el uso de calefacciones para ahorrar gas este invierno. Las calefacciones durarán 15 días menos y tendrán un límite de temperatura máximo. Y ya, bueno, ponen el mapa de las restricciones. Y esto se está convirtiendo cada vez más en la constante de los diferentes pueblos de Europa. Mi pregunta es, ¿será que de verdad aman la democracia? ¿De verdad aman a Ucrania y se solidarizan con Ucrania porque están siendo vapuleados por un dictador terrible? ¿O están aprovechando, Ezequiel decía algo que me parece muy interesante, procesos de descomposición que ya venían previos a la pandemia y a la guerra en Ucrania? Pero yo te quiero preguntar desde ese ángulo, ¿será que están tomando esto como pretexto para imponernos otro paradigma? O sea, un paradigma basado en el despojo de conquistas sociales que habíamos logrado en muchas décadas y también para despojarnos de ciertas comodidades que se habían estado logrando y que ahora te quieren hacer vivir con muchísimo menos, pensando en una de las P's que mencionaba, ¿no? En precariedad. A ver, en el desarrollo, totalmente de acuerdo, Jesús, en el desarrollo y en el enfrentamiento entre el capital transnacional, son dos categorías que siempre me gusta jugar, como otros economistas a nivel internacional que las utilizan. El enfrentamiento entre la clase capitalista transnacional o el capital transnacional de las multinacionales, de las transnacionales, frente incluso a los capitales industriales nacionales, es flagrante. A veces les tienen como vasallos colaboradores y otras veces se enfrentan y los aplastan. Por eso prefieren controlar la inflación que afecta al capital y la recesión de industrias nacionales les puede traer al pairo, porque priman lucha contra la inflación a la lucha contra la recesión. Ucrania tiene muchos falsos amigos, como decía el 11 de septiembre en un sociólogo francés, Pierre Rambert. Estos falsos amigos es que desde el propio presidente hacia toda la camarilla, Ucrania se está vendiendo a pedazos, se está desregulando las relaciones laborales, se están implementando programas de privatización y venta de empresas estratégicas y de las llamadas tierras negras de cultivo a transnacionales. Es decir, el capital nacional de los oligarcas están siendo fieles servidores de las transnacionales que se están implantando en los distintos sectores de la economía ucraniana. Por eso hablo de la lucha de este capital transnacional en esta especie de friendshoring, es decir, de inversión en países amigos. Ya no es el offshoring en la China que o en la Rusia que va por su cuenta. No, no, en una Ucrania que es un Estado fallido, pero desde antes, incluso el momento de su independencia, ya necesitaba capitales constantemente para mantener el vaciamiento de la economía real de ese país. Es decir, las tierras, incluso violando la propia legislación ucraniana, se han vendido grandes extensiones de producción agrícola a transnacionales del mundo agroalimentario. Lo mismo con el sector de minas, lo mismo con industrias importantísimas que antes eran públicas y que dejaron de ser públicas, estaban en manos de oligarcas y que las han vendido a transnacionales. Por lo tanto, son falsos amigos si entendemos que Ucrania son los ucranianos, porque tenemos que diferenciar gobiernos de gobernados. Los gobiernos son los que hacen las veces de intermediarios y de comisionistas, y los gobernados son los que sufren las consecuencias de las bombas y las consecuencias
de la carestía y las consecuencias del incremento de las 3 Ps. Por lo tanto, no hay ningún interés. Además, cuando hay transnacionales como un BlackRock, estoy pensando, por ejemplo, maneja lo que se llaman activos impulsados por ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, productos intermedios entre los fondos de inversión tradicionales y lo que son las acciones. Bueno, pues maneja un volumen de 10 billones de dólares. Pensemos que el PIB de España es 1,2 billones, el de Francia 2,5, el de Italia 1,7 y el de Alemania 3,6. Es decir, manejan más en economía financiera esta transnacional BlackRock con sus 10 billones de dólares que los PIBs de España, Francia, Italia y Alemania unidas. Por lo tanto, sí existe una lucha de clases, pero una lucha de clases entre una clase capitalista transnacional que maneja fondos como este de 10 billones, superior a muchas economías nacionales, y los capitales industriales y de servicios que todavía hay en los estados que no se avienen a las reglas de mercado que le dicta por encima de los estados, a los estados le dictan las transnacionales. Y estas transnacionales son las que en Ucrania han troceado, han dividido Ucrania y buscan, como hay informes que ya lo he comentado en distintos programas de un think tank llamado RAND Corporation, buscan la fragmentación de Rusia y Siberia en distintos estados, pero desde los años 90 esos planes estaban ahí. Y se puede consultar porque no tienen la decencia ni de caparlos, ni de camuflarlos, ni de esconderlos, porque incluso saben que ya se han extraído esos informes. Yo los he extraído, los he traducido y los he fragmentado para comunicarlos. Y esos informes... Que no te escuche Eduardo Saldaña, el director del nuevo orden mundial, porque se va a infartar el pobre, ¿eh? No, si es que es una realidad. Meteros en la web de la RAN.org, ahí miras informes de cómo planes, incluso congresos, donde se habla abiertamente de la post-Rusia, es decir, qué es lo que vendrá después de Rusia, cuántos estados y cuántas fragmentaciones de los distintos estados, desde Siberia hasta la frontera europea. Es decir, estamos hablando de fragmentar estados. Es una técnica anglosajona muy, muy, muy antigua. Dar a nacionalismos o de religiones o nacionalismos de lenguas o de identidades etnográficas, porque no quieren hablar de razas, porque eso es nazismo, pero fomentan la división de lo que antes eran grandes federaciones de pueblos, o estados, lo fragmentan y lo alimentan como los nazis alimentaban en los años 30 los congresos, los llamados Fealkerum, ¿cómo era el término en alemán? Más o menos que movimientos de liberación nacional de los pueblos para fragmentar estados que podían ser rivales. Y eso lo están haciendo hoy día las democracias liberales a través de sus think tanks, como el que he comentado, y muchos otros institutos. Y lo publican en Internet, y quien tiene el gusto, como es mi caso, de seguirles y de estar en contacto con ellos y recibir y leerlo, porque hay que estar en contacto con Dios y con el demonio, para luego tener y transmitir mente crítica y tener datos reales que no sean apreciaciones personales. Y esos datos están ahí, es decir, ya he hablado del fin de la globalización como un plan de la globalización que se tenía hasta ahora. No es que desaparezca la globalización. Mientras que exista capital transnacional, va a existir distintos modelos de globalización. Y quedarse solamente en una lucha meramente nacionalista, estatal, es un error, porque el capital transnacional no tiene patria. Y como el capital transnacional no tiene patria, lo que hay que es jugar en varias ligas, en varios planos a la vez. Por supuesto, en el plano nacional, manteniendo, conservando, luchando por empresas estratégicas, pero en el campo internacional con alianzas internacionales, porque así es la única manera, si no de vencer, al menos de sobrevivir, porque hemos avanzado tanto en lo que es la financiarización de la economía
y en lo que es la robotización de la economía, que antes se decía que vamos a reducir trabajadores porque siempre nos quedarán empleados en servicios. Pues no va a haber ni trabajadores ni empleados, porque el proceso de desarrollo del capital para ir reduciendo en la ecuación capital-trabajo, la T de trabajo, es más que en el 19, más que en el 20, ahora está acelerado y estamos como el buey pasmado viéndolas venir y sin hacer nada, hablando, como bien ha dicho Ezequiel, del sexo de los ángeles, que por supuesto las diversidades tienen que desarrollarse el ser de cada uno, pero una cosa es crear diversidad y otra es crear disensión para que es que es curioso, es decir, cuando se habla de las ideologías woke, es decir, vamos a quitar toda la historia de explotación, es lo mismo, y lo digo así claramente, un negro tipo Obama, de el negro que vive en los muchos suburbios que hay en Estados Unidos o en Madrid incluso. Es decir, existen lo que se olvida, lucha de clases, conflictos de clases, y lo que se nos quiere hacer tragar como ruedas de molino, conviértete en el emprendedor de tu propia vida. Para convertirte en el emprendedor de tu propia vida, tienes que tener capital y tienes que tener medios. Y claro, cuando desarrollas un determinado proyecto, que no les guste mucho a una empresa transnacional, porque si crees que te vas a hacer millonario vendiéndoselo, sí, te van a comprar y te van a eliminar a precio saldo. Por lo tanto, eso es el concepto de libre mercado al cual se está avanzando. Y lo único que pido es que no seamos simplistas en los análisis. Estoy pensando en un analista y termino, un ensayista que encima está todavía de moda, Thomas Loren Friedman, que decía, los países que cuentan con un McDonald's nunca se hacen la guerra. Esa era una de las tesis profundas de... Y luego, otra teoría estúpida que tenían, porque todos estos liberales y neoliberales, la teoría de los arcos dorados para la prevención de los conflictos, que decía que los países que tienen dos países que formaran parte de la misma cadena de suministro global nunca se declararía la guerra. Pues bueno, en el primer caso ya hemos visto que países con McDonald's se declaran la guerra y países que pertenecen a la misma cadena de suministro también se hacen la guerra, porque no va al problema. Es decir, ¿dónde está el capital transnacional y quién controla los hilos de este capital transnacional? Y sus títeres y marionetas son políticos, think tanks, media, etcétera. Sí, sin duda alguna, y me parece que esto que está sucediendo en el tema de Ucrania, y también en menor medida lo vimos en la pandemia, pero principalmente esto que vimos en Ucrania, rompe con otro paradigma que es la teoría de la interdependencia compleja, ¿no? Impulsada mucho por Robert Keohane y Joseph Nye, que hablaban de que justamente dos democracias no se hacen la guerra, pero ellos decían de manera, digamos, contemporánea, países que tuvieran interdependencia compleja en su economía, que comercializaran, tampoco irían a la guerra. Y bueno, hemos visto una Europa que dependía bastante de los recursos de Rusia y Rusia que dependía bastante del dinero que venía procedente de Europa a través de la venta de esos hidrocarburos, pues en franca ruptura. Y a mí lo que me sorprende es cómo en Europa se ha abaratado el nivel diplomático, para empezar por el ofensivo Josep Borrell, o sea, ese que parece que es la figura máxima de la diplomacia europea, te dice todo. O sea, si Borrell es el jefe de la diplomacia europea, no entiendo cómo están todos los demás. Si Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, que cada que sale a dar un discurso es peor que el anterior, y cuando pensaba uno que ya dio el peor discurso posible, termina con una, híjole, o sea, una cantidad impresionante de frases grotescas, increíbles, impresentables. No sé, se desmontan esas teorías que mucho tiempo nos enseñaron en las universidades y que por increíble que parezca, pues todavía las siguen enseñando muchos profesores a sus respectivos alumnos, y cuando vemos que ya no tienen cierta operatividad, bueno, pues impresiona uno de ver también la disociación de la formación universitaria contemporánea
de lo que está ocurriendo en la realidad, que siempre vamos un paso atrás de la realidad.